Ahora, bien. Pues venga, pues lección, bueno, clase, hoy vamos ya por la clase número 8, ¿vale? Digamos que está ahí entre esta y la que viene, ya estamos en la mitad de la asignatura. Ya estamos empezando a ver cositas un poco en la que ya vemos funcionalidades unidas, ya hemos visto muchas cositas de herramientas, funciones, cosas que sabemos mejor, peor, variables, constantes, funciones, cosas que ya sabemos utilizar realmente, pero bueno, ya estamos empezando a ponerlas todas un poco en común y empezar a hacer funcionalidades un poquito más grandes. Y ya veréis que a nada que hagamos se empieza a complicar un poco la funcionalidad, ¿no? Y el código. Uy, hay por ahí un micro abierto, Edu. Sí, perdón. Nada. Nada, es que sobre todo me escucho yo doble y ya es imposible yo hablar. Em, entonces, a partir de ahora, vamos, en esta segunda mitad, digamos, del curso, digamos, yo normalmente estructuro esta asignatura en tres bloques, ¿no? Entonces, la primera era un poco ya así de empezar a retomar, ahí a ponerte con PHP, ¿no? Retomar cosas típicas del lenguaje, pues de cualquier lenguaje de programación, funciones, variables, constantes y demás cosillas. Esta segunda parte, digamos, es más, empezamos a ver cosas propias de PHP. Trabajamos con superglobales, ámbitos, todo esto, y empezamos a ver validaciones, que es algo muy importante y en realidad es una excusa un poco también para empezar a ver un código que empieza a pedir bastantes requisitos, cómo organizarlo y cómo estructurarlo de manera que no sea un despiporre, ¿no? Que luego sea difícil de escalar y de meter nuevas funcionalidades y de cambiar y demás, ¿no? Esto como digo, o sea, en los ejercicios, lo primero es que funcionen las cosas, ¿vale? Que funcionen bien, es decir, no entreguéis cosas que no funcionen, porque bueno, ya solo la primera impresión, pues es como, vaya hombre, esto no funciona, ¿no? Y y lo primero, ya digo, en cualquier caso es que funcione. Luego ya, una vez que funcionen las cosas, pues empezaríamos a ver, oye, pues esto está mejor así, esto está mejor asado. Mira, aquí mejor reestructúralo en una función. Aquí esto deberías haberlo hecho quizás aquí o allá, ¿no? Entonces, en las correcciones que os vaya haciendo, que todavía no he empezado, os iré, sobre todo a partir de la 3 o por ahí, que es donde empieza a haber un poco más de chicha, empezaré a poneros un poco recomendaciones de cosas, ¿vale? Habrá cosas que son un poco más personales mías de cómo suelo yo organizar las cosas o cómo recomiendo yo organizar las cosas y otras cosas os diré, oye, pues esto mejorarlo así, esto tal, esto pascual, ¿vale? Ya digo, siempre empezando con que el código funcione, ¿vale? Y que no nos da tiempo a luego a dejarlo bonito y demás, bueno, pues ya está, funciona y punto, ¿no? Eh, en la medida de lo posible, un desarrollador, pues tendríamos que primero, o sea, no acabamos normalmente los desarrolladores, no acaban cuando las cosas funcionan, ¿vale? Tú estás ahí inmerso en una funcionalidad, necesitas hacer yo que sé, una validación de un login y tienes que hacerlo, ¿vale? Ya lo tienes, ya funciona, ya está todo bien, no falla. Ok, aquí tendríamos dos opciones, o entregarlo directamente, ¿no? O, o darle una vuelta, ¿vale? No, Normalmente, no, mano. Eso, ¿cómo? eso no es de buen programador, ¿eh? ¿Cómo? A mí me enseñaron en programación que si funciona no lo toques. Ah. Ya, a mí, yo en la primera clase o en las primeras de la universidad, en la ingeniería, me dijeron, bueno, la primera regla del ingeniero es que si funciona no lo toques, ¿no? Y es verdad. Entonces, bueno, o sea, es verdad, me refiero siempre con comillas, ¿no? Entonces, con esto que digo es que una vez que desarrollemos algo que funcione, por mucho que Raúl no quiera tocarlo, pero habría que tratar de darle una vueltecilla y dejarlo más ordenado, más legible y demás. Esto normalmente, conforme vayamos ganando experiencia, lo vamos a ir haciendo del tirón, ¿vale? Pero muchas veces atacar varios problemas a la vez y problemas de diferente naturaleza, como es resolver un problema técnico que funcione y que tal y que no sé qué, y luego cómo reordenar el código y escribir lo que sea legible y que sea entendible por otros compañeros, ¿no? Porque al final, claro,
o por los compañeros o ti mismo, ¿no? O tú mismo, cuando lo recojas dentro de 3 semanas o dentro de 3 meses, digas, what the fuck, o sea, ¿qué es esto? Esto lo he hecho yo. Y eso pasa, ¿eh? Eso pasa y ya está. Pero bueno, total, que lo suyo es que una vez que funcione, en la medida de lo posible, pues tratar de darle una vueltecilla. Si vemos que lo hemos lo hemos reliado un poco y tal, tratar de quitarle esos nudos al código, ¿no? Y tratar de estructurarlo un poquito mejor, un poquito más legible, que sea más aparente y eso, ese pequeño trabajo que vas a hacer que te va a ayudar mucho al futuro si quieres meterle mano a ese código o tú o cualquier otra persona, ¿no? Normalmente también esto os lo recomiendo siempre y cuando, no sé si alguno trabaja ya con ello o no, siempre y cuando trabajéis con control de versiones, ¿vale? Esto, tanto, por ejemplo, Git, que es lo que más se utiliza. Creo que lo veréis también en una de las asignaturas en el máster, me parece, creo recordar. ¿Vale? Pero si lo veis mejor o peor, pues os recomiendo que os busquéis un tutorial por ahí de Git, que es bastante sencillo empezar a trabajar con ello, y os descarguéis algo, un editor visible como por ejemplo Substrio y demás, y subir, o bueno, Git, si no, sin ir más lejos, haceros una cuenta en GitHub, y en GitHub hay un programa que te descargas para ir subiendo y bajando el código, ¿no? Entonces, básicamente eso es un control de estado de vuestro código. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme vayáis desarrollando, pues hoy me dedico a hacer la parte de la validación del login. Bien, pues lo hago, lo termino, lo guardo en un estado, hago un commit y lo subo a un repositorio y ese estado ya va a permanecer en un sitio y ya el próximo día que yo me ponga a trabajar con ello, voy a partir de ahí si lo necesito y si no, puedo hacer diferentes ramas de trabajo. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, todos nosotros en un proyecto y estamos 10 personas ahí en un proyecto, nos podemos dedicar a lo mejor 3 personas a cada parte. Pues uno se va a dedicar a la validación de front, otro va a hacer el formulario de registro, otro va a hacer el responsive, otro va a hacer las validaciones de back y otro va a hacer no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, nos repartimos de diferentes tareas para ese código. Bueno, pues si no tuviéramos un control de versiones y algo online para poder trabajar, sería imposible manejar esa situación, ¿no? Y un equipo de trabajo a nivel de desarrollo, pues es imprescindible trabajar con algo como eso. Entonces, aunque aunque solo seáis una persona desarrollando, os lo recomiendo bastante por este motivo que digo. Yo hoy he terminado de trabajar, lo he dejado todo funcionando, los requisitos funcionan y tal, pero sé que el código está regular. Bueno, yo lo guardo hoy, ya mañana lo retomo y mañana cuando me ponga, empiezo desde ese puntito, desde ese estado y si la lío, lo que puedo hacer es volver al estado de ayer. Ya está, no pasa absolutamente nada. No como las típicas carpetitas que vamos dejando de definitivo. Esto funciona. Final no sé qué, no sé cuántos. Final 2023. Final tal. Vale, llega un momento en el que es inabordable todo eso y claro, el iterar sobre tu código es una es un infierno, ¿no? Entonces, pues bueno, también os recomiendo eso, que le echéis un vistazo al control de versiones con Git, porque eso, una vez que te acostumbras a desarrollar con eso, ya no quieres otra cosa, porque es un seguro, ¿vale? Es una red. Total, que me enrollo ya al principio de la clase, de la asignatura. Entonces, ya digo, a partir de aquí vamos a empezar a complicar un poco las cosas. El otro día estuvimos viendo em, validaciones. Digamos que esta parte de validaciones la he dividido en dos clases para hacerlo un poco más suave y también, sobre todo, ver código, ¿vale? Empezar a ver algo de código y ver ejemplos que podáis utilizar como referencia y esas cosillas. Y estuvimos viendo la primera parte de la clase, vamos a compartir pantalla. Ya estamos. Vale, estuvimos viendo pues todo lo que son funciones. El objetivo de validar unos campos es que cuando lo enviamos desde un formulario y lo recibimos, al final cuando lo recibimos desde el servidor, pues vamos a evaluar si los campos que llegan, en primer lugar, son los que queremos, si vienen como queremos y después si cumplen con los requisitos que nos hemos planteado. ¿Vale? Pues si llegan lo que queremos es, oye, los campos obligatorios que te estoy pidiendo al menos me los estás enviando.
Sí, vale, bueno, pues, oye, el correo y la contraseña tienen el formato que más o menos tiene pinta, y el DNI, por ejemplo, que tiene pinta que es ese tipo de cosa, de un correo, un DNI, sí, vale. Y luego requisitos que nos planteemos. Oye, pues mira, en mi plataforma no van a entrar contraseñas, por ejemplo, que no sean menores de 6 caracteres, o que no tengan, yo qué sé, una mayúscula, o que no tengan lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de requisitos. Vimos una serie de funciones para trabajar y para tratar strings. Por ejemplo, pues str, str, para buscar un string dentro de otro, para obtener un substring, vimos una función, porque vimos que había un problemilla con la función substring, que cuando hacíamos un substring de un string que contenía un carácter especial, por ejemplo un tilde, pues ese carácter especial, a efectos de máquina, correspondía a 2 caracteres. Entonces, cuando hacíamos un substring de n caracteres, me daba n-1, ¿no? Entonces, utilizamos una función por aquí que me compensaba esa historia pasándole la codificación de caracteres que estaba utilizando en ese momento, que en este caso es la codificación internacional, ¿no? Vimos también cómo trabajar, pues, cómo pasar de strings a arrays, ¿vale? Había veces bueno, al revés, de un string sí, de un string a un array, ¿no? Habrá veces que la información que nos venga nos viene en un string, pero para trabajar con la información concreta que tiene en ese string, por ejemplo, una URL que está dividida en barras, pues yo a lo mejor necesito saber la primera carpeta, o la segunda, o el primer, segundo, tercer directorio, ¿no? Y organizarme en función mi aplicación web en función de esos directorios que vayan sucediendo, ¿no? Entonces, necesitaría descomponer ese string en un array. ¿Por qué en un array? Porque un array en PHP nos mola mucho y lo podemos tratar. Oye, pues dame el primer elemento, o el segundo, o el tercero, lo recorremos, hacemos X cosa, ¿no? Con un string es difícil trabajar con las cosas que hay dentro, ¿no? Entonces, por eso lo traducimos a otro formato. También vimos una función que hacía justamente lo contrario, que de un array convertía en un string, por si queremos guardar determinada información en un string. Y luego empezamos a ver funciones que daban, bueno, vimos cómo generar o cómo detectar un patrón de datos. Como decimos, ¿no? Nos estamos centrando en validaciones del servidor, y entonces muchas veces nos va a interesar que un determinado dato cumpla con una serie de características a modo de patrón, ¿vale? Pues por ejemplo, un correo, pues, o un DNI. Un DNI son 8 números y una letra. Ya está. Que luego esos 8 números coincidan con la letra que sea, ok, ya pues muy bien. Pero al menos que el formato de ese campo sea el que nosotros esperamos. Lo mismo con un correo, lo mismo con una URL, lo mismo con, yo que sé, una calle, ¿vale? Entonces podríamos evaluar que un determinado campo cumple con un patrón. Y estuvimos viendo un poquillo las expresiones regulares. No es algo propio de PHP, ¿vale? Es algo propio de todos los lenguajes de programación. De hecho, en JavaScript también se utiliza muchísimo. Y las expresiones regulares son exactamente las mismas, ¿vale? Pero está bien echar un vistazo para tenerlo un poco controlado, y que nos va a evitar bastante trabajo algunas veces, ¿vale? Entonces estuvimos viendo pues cómo montar expresiones regulares, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Pues, eh, oye, mira, esto empieza o sea, esto conformaba la expresión regular, en las 2 barritas que hay laterales, ¿no? Esto decía, empieza por HTTP, ¿vale? Y decíamos por aquí que este signo de interrogación era un modificador, ¿no? Me estaba diciendo, bueno, un modificador, no, un cuantificador, ¿no? De cardinalidad. ¿Cuántas veces aparece el carácter que le precede, ¿no? Pues esto decía 0 o 1, es decir, que si viene bien, y si no, tiene que ser una S, ¿vale? Entonces, aquí estamos diciendo que podríamos esperar que fuera HTTP o HTTPS. Muy bien. Después venían 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Y después aquí venía una doble barra. ¿Qué pasa con esta doble barra? Que hay caracteres que se utilizan propiamente para la expresión regular, por ejemplo, estos corchetes, por ejemplo, estas barras, etcétera, ¿no? Entonces, para esos caracteres que ya tienen una función dentro de la expresión regular, pues ¿cómo le decimos? Que aquí vienen 2 caracteres de ese estilo. Pues bueno, existe un carácter que es existen varios caracteres de escape. En este caso, normalmente se suele utilizar el barra invertida. Barra invertida lo que hace es
Decir, oye, lo siguiente que me viene es un carácter, no es un operador ni es nada de la expresión regular, es un carácter. Entonces esto hace referencia a que es una barra y esto otra, ¿vale? Luego venían tres W, un punto y aquí veíamos un grupo de caracteres. Es decir, que en esta posición puede venir algo que esté entre la A y la Z, ¿vale? También podríamos poner lo concreto, A, E, I o U, por ejemplo, ¿no? O negarlo, gorrillo, A, E, I o U, cualquier cosa que no sea una vocal, ¿no? En este caso decíamos A-Z, todas las letras del mundo y además le añadimos un operador que es el guión, ¿no? O sea, un carácter que es el guión. Esto conforma nuestro grupo y luego viene la cardinalidad que le queremos dar. Oye, pues mira, de aquí va a venir 0, no, 1 o más, como mínimo un 1, porque si no, tendríamos un dominio.com y esto no lo podemos admitir, ¿no? Y luego vamos a decidir que en esta ocasión acaba en .com y con esto acaba la expresión regular, ¿vale? Este modificador y fuera de la expresión regular indicaba que teníamos aquí el insensitive case, que era que, oye, no le hagas caso a las mayúsculas, minúsculas, que me da igual, ¿vale? Nos va a dar un poco igual. Y estas expresiones regulares lo íbamos a testear con la función prefmatch. Nos da un 1 si cumple lo que le estamos pidiendo, si no lo cumple me da un 0, ¿vale? Por eso es lo que nos quedamos el otro día. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar un poquillo con, eh, con un par de cosas que tenemos por aquí, que son... em, vamos a seguir un poco lo que es la misma idea, las validaciones, y vamos a aprender a cómo filtrar y sanear datos. Lo comentamos el otro día muy por encima, ¿vale? Filtrar, pues vamos a hacer algo parecido a lo que hemos estado haciendo, comprobar si un campo corresponde, por ejemplo, a un email o a una password, o sea, a una URL, por ejemplo. O si es un booleano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto con funciones propias de PHP, lo cual nos va a evitar tener que hacer un pattern de un correo, por ejemplo, ¿no? Cosas que se utilizan mucho. Y sanear datos, lo que decíamos es que cuando viene un dato con caracteres raros, lo que nos va a interesar no es tanto decirle, oye, no puedes pasar, es, oye, que viene un carácter extraño, lo saneo. ¿Eso qué quiere decir? Que entra por un sitio, sale por otro y sale sin ese carácter raro. ¿Vale? Le estamos metiendo por una tubería en la que estamos cogiendo los caracteres que no me interesan y los tiro. ¿Vale? Eso va a ser sanear el dato. ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver estas funciones un poco para seguir viendo herramientas para comprobar variables que vengan, contenido, etcétera, etcétera. Y luego cuando terminemos, bueno, vamos a ver un poquito las funciones y fecha y hora. Y luego cuando terminemos, vamos a hacer un pequeño ejemplo, em, un ejemplo de validaciones eh, para que veamos un poco cómo se podría organizar un código, pues eso, validando varios campos, diferentes cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, en un registro vamos a empezar a validar el nombre. El nombre que tenga al menos, yo qué sé, 3 caracteres, pero no tantos como 20, por ejemplo. El correo, que tenga formato correo. La password, oye, que sean entre 6 y 15 caracteres y luego que además no contengan la palabra password y no sé qué. Em, tu edad tiene que ser mayor de 18, ¿vale? Entonces se nos van a ir acumulando una cantidad de requisitos que si no lo organizamos vamos a empezar a tener un código un poco, lo que se llama código espagueti, o si no, vamos a caer en hacer lo de la Pyramid of Doom que os dije, ¿no? Que y se cumple una cosa, metemos la validación, y otra cosa y metemos la validación, y se cumple la otra cosa y al final nuestro código se va a ir tabulando hacia la derecha ahí como una pirámide y eso es mal síntoma. Bueno, pues veremos un codiguillo por aquí, así que vamos a darle para no esperar más y, y cualquier duda la vamos viendo, ¿vale? Cualquier cosilla que queráis preguntar o tal, lo veremos. Vamos a ver, estamos en localhost, localhost, aquí clase 7, no tengo ni la clase preparada aquí, la carpetilla. Aquí estamos, clase número 8, ahí está. Darnos esto, bien. Vale, entonces vamos a empezar con estas funciones de filtrado que veíamos, que eran las funciones de saneamiento de datos. Bueno, de hecho, voy a ponerme este readme por aquí
para tener la guía de la clase, que siempre me gusta tenerlo. Y venga, vamos a ello. Entonces, vimos otro día cómo poder hacer un pattern, por ejemplo, de un correo y demás, ¿vale? Pero en PHP existen... Vamos a ponernos esto de aquí, ya lo tenemos preparado, ¿vale? Y aquí estamos. En PHP ya tenemos algunas funciones que se dedican a filtrar por un determinado tipo de cosa, ¿vale? Y podemos utilizar la función filterbar y en función de lo que le pasemos por parámetro, ¿vale? El filtro que le pasemos por parámetro va a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, esta función nos va a permitir preguntar si un determinado valor es un booleano o no, o si es un integer, o si es un email, ¿vale? En función de lo que le pasemos, ¿vale? Si vamos por aquí a la documentación de PHP.NET, PHP.NET filter bar, ¿vale? Vemos que es una función que va a recibir valor, que es el que va a analizar cualquier cosa, y eh, aquí dice int filter default, ¿vale? Esto va a ser una constante que le decidamos pasar nosotros al filtro para que haga una cosa u otra. En función de esa constante que le pasemos, actuará de una manera u otra. Vamos a ver qué tipos de filtros le podemos pasar. Filtros, aquí type of filters, y nos dice que, oye, pues mira, ¿qué quieres hacer? ¿Validar? Venga, pues estos. Pues validar en función de la variable esta que le pasemos, por ejemplo, si le pasamos una constante, perdón, que es filter validate boolean o filter validate bool, lo que va a hacer es evaluar si una variable es booleana o no, ¿vale? Esto en realidad son constantes que corresponden a números, por eso antes veíamos en la función que decía int filter, ¿no? Pero bueno, eso nos da un poco igual. Y vamos a hacer, por ejemplo, echo filter var. Y vamos a analizar, por ejemplo, un 1 es, y ahora voy a meterle esta de aquí, ¿vale? Esto me va a preguntar si el 1 es booleano o no, ¿vale? Lo que nos ha faltado por ver es qué tipo de dato lanza la función, ¿no? Y la función lo que hace es, oye, pues un poquito de todo, mixed. Lo que nos va a devolver aquí es, mira, me devuelve el dato filtrado o si no, false, ¿vale? Cuando no sepamos qué es lo que devuelve en la función o devuelve diferentes cosas, le podemos poner dos puntos mixed. Vale, pues esto en verdad, si le estamos preguntando un 1 si es boolean o no, pues vamos a ver lo que nos devuelve, ¿vale? Esto es un que dice que sí. Esto en realidad, ¿por qué? Porque true es un 1 en PHP, ¿vale? Pero si buscamos un 43, por ejemplo, aquí no nos devuelve nada, ¿vale? ¿El 1 qué es? Pues bueno, en PHP el 1 es un bool también, ¿vale? Pero bueno, podríamos preguntar también por un string, ¿vale? Entonces nos va a determinar si es un boolean o no. Ya digo, en función de lo que le enchufemos por aquí, nos preguntará diferentes cosas. Y podemos, pues eso, filtrar por boolean, filtrar por integer. Realmente uno de los que más nos va vamos a utilizar, porque aquí hay muchos, filtramos por si es un tipo dominio, por ejemplo, si es un tipo email, si es flotante, si es int, si es una dirección IP válida, si es una dirección MAC. Bueno, hay muchos, ¿no? En realidad el que más vamos a utilizar el de correo, ¿vale? En lugar de estar haciendo un preg-match con un pattern de un correo, os recomiendo utilizar el filter validate email. ¿Vale? Porque ya considera cosas que a lo mejor a nosotros se nos pasan, ¿vale? Y hacer una expresión regular de todas las casuísticas de los correos, pues no está, a veces vamos a fallar, ¿no? Entonces, en este caso, recordad que filter bar devuelve el dato filtrado, si es que pasa el filtro, ¿vale? Y un false si no lo pasa, ¿vale? Por ejemplo, si estoy evaluando esto de por aquí, me dirá que no lo pasa, ¿vale? Entonces es una forma muy sencilla de evaluar si tenemos un correo o no tenemos un correo, ¿vale?
es la que utilizaremos. También tenemos por aquí algún ejemplo, podría ser útil filtrar si es una URL válida, ¿vale? Pues también, igual. Para otro tipo de cosas, utilicemos, por ejemplo, un DNI, pues no tenemos cosas como para, hacemos un preg-match con nuestra expresión regular y listo, ¿vale? Hay que tratar de optimizar recursos. Bien, ¿qué más cositas tenemos? Tenemos, igual que en las validaciones, a ver si que no me salte cosas, igual que tenemos en las validaciones, tenemos saneamiento de datos, ¿vale? Lo que os comentaba. Saneamiento de datos lo que va a hacer es eliminar caracteres raros de un dato que nos venga, ¿vale? ¿Esto por qué puede ser? Esto os voy a poner un poco en contexto y alguno lo conocerá, otros a lo mejor no, pero existe, por ejemplo, un ataque informático que se llama SQL, que ya lo veréis, el SQL digo, Injection, ¿vale? SQL es el lenguaje de programación de base de datos probablemente más utilizado en el mundo, que veréis algo con MySQL, ¿vale? Cuando veáis bases de datos. Y Injection, pues es de inyectar código SQL. Entonces, un poco la gracia de este ataque trata de que si nosotros tenemos, por ejemplo, un formulario, a ver, si nosotros tenemos un formulario donde al usuario le estamos pidiendo cosas y te digo, oye, mira, input, tipo text, name, mete tu nombre y me lo envías. ¿Vale? Pues ese tipo de ataque consiste en que desde fuera tratemos, a través de normalmente o bien una petición por JavaScript o bien a través de un formulario simple, tratemos de inyectar un código SQL en la máquina del servidor, ¿vale? De tal manera que el servidor coja esa historia de SQL, ¿vale? Y la trate de reproducir allí, ¿vale? Entonces, esto suena muy complejo y demás, pero no lo es tanto, ¿vale? Y hubo una época en la que se utilizaba bastante este ataque. Esto básicamente consiste en que nosotros cuando hacemos una consulta SQL, ¿vale? Una SQL, por ejemplo, puede ser algo como insert into una determinada variable en users, por ejemplo. Esto lo veréis, ¿vale? Cuando veáis bases de datos, en la tabla de usuarios vamos a meter, no me acuerdo ni cómo era, insert into users, a ver. Valúes y paréntesis. Se evalúe y era los campos que sean, por ejemplo, vamos a poner name. No, era evalúe, no era insert into user. Ah, vale, sí, no. Así Sí, creo que sí, es era, así. ¿no? Bueno, sí, si quieres hacerlo columna por columna, sí es así. Mira, tenemos un troquillo por aquí. Que imagino que lo veréis. ¡Ay, señor! PHP Miami. Aquí. Bueno, me da igual, voy a cualquiera de estas tiendas de productos. Categories y por aquí a SQL. Vale, insert into. Vale, tenemos algo como esto. Ya lo veréis, no me voy a entretener demasiado en esto, pero me parece algo curioso, ¿no? Que veáis una cosa como esta, ¿no? Imaginad que queremos meter en usuarios, users, el nombre, ¿vale? Tenemos una tablita solo con nombres de usuarios y ya está. Vale. Entonces aquí vendría... Profe, Sí, dime. perdón, cuando puedas me puedes aceptar para conectarme con sobremesa. Ah, claro. A ver, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estás? No. ¿Cómo saco esto ahora? Aquí. Ah, vale, vale. Está tardando. Está pensando, está decidiendo a ver si te mete o no. Te ha metido, bien. Ay, gracias, gracias. Vale. Vale, entonces, lo que decía, ¿no? Por no entrar demasiado en esto, ¿no? Podría ser, imaginaos que conseguimos, ¿vale? Porque nosotros este dólar nombre, pues lo rellenaremos con
la información que me venga en $-post, por ejemplo, nombre después de hacerle las validaciones, si es que las hacemos, ¿no? Pero imaginaos que pasamos completamente de las validaciones. Imaginaos que esto es de tal manera que esto es un string, ¿vale? Y si yo consigo hacer que esto cierre aquí, este string cierre aquí, ¿vale? Punto y coma. Y aquí empieza a haber otra instrucción de tal manera que luego acabe esto, ¿vale? Y demás. Pero imaginaos que esto total, ¿vale? Pues imaginaos que aquí viene otra instrucción que fuera drop table users, ¿vale? Pues imaginaos que el señor este, porque es muy gracioso y demás, trata de ponernos en nuestro formulario de entrada algo como esto, ¿vale? Algo como esto, no lo voy a hacer en detalle, pero bueno. Imaginaos que intenta ponernos en nuestro algo como esto de aquí, ¿vale? Entonces, esto cuando se ejecuta, si estuviera bien escrito y demás, pues va a tratar de que cuando intentemos hacer la instrucción de insertar usuarios, también elimine la tabla de usuarios. De hecho, al hilo de esto, ya que estoy, hay un chiste muy friki. Vale. Eh, Básicamente es una mujer que le están llamando del colegio y le están diciendo que eso, que su hijo, que ha tenido un problema en el colegio con su hijo y pues en el ordenador y demás. Y dice, ¿qué pasa? ¿Ha roto algo o qué? Dice, bueno, de alguna manera sí. Dice, dice, ¿de verdad que fue buena idea? Eh, no, ¿de verdad te se llama tu hijo Robert? No sé qué, no sé cuántos, punto y coma, drop, table, students, no sé, no sé cuántos. Dice, ah, sí, el pequeño Bobby Tables, no sé qué, no sé cuántos, le llamamos. Y dice, bueno, pues gracias a él hemos perdido toda la base de datos, ¿no? Bueno, pues porque aquí pues meterían su nombre, tal, en un formulario y pues se ejecutaría esto en algún momento y ahora toma por culo la base de datos, ¿no? Bueno, tal, no me entretengo demasiado, es un chiste muy friki, pero bueno, como estaba contando un poco eso, total, a la que iba, ¿no? Entonces, para tratar de que esas cosas no sucedan, ¿vale? No importa tanto por ejemplo, hablando de una base de datos, no importa tanto que cuando guardemos algo en la base de datos no esté del todo bien, es decir, por ejemplo, el correo no exista. Bueno, si no existe el correo con el que se ha registrado un usuario, es problema del usuario, ¿vale? Pues ya está. Ya lo trataremos de limpiar de una manera, por ejemplo, recurrente en la base de datos o lo que sea. Pero sí que al menos lo que podemos controlar es que el formato o que las cosas se guarden con una serie de homogeneidad, ¿no? Entonces ahí sí que lo podemos controlar nosotros. De esa manera, pues y ya retomamos lo que estábamos viendo, tenemos el saneamiento de datos, ¿vale? Entonces el saneamiento de datos consiste en que tenemos aquí también el tipo de filtrados de saneamiento. Uy, no le voy a dar aquí Entonces le digo, vale, mira, yo quiero sanear un email. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer es eliminar todos los caracteres excepto letras, dígitos y este tipo de caracteres, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo imaginaos que tenemos un correo que se llama $email igual a eh, n espacio arroba comilla esta a ver si no me la quita o si me la quita com.com. No, sí, a.com, ¿vale? Imaginaos que tengo esto. Entonces, si yo, que sería recomendable, sanear el dato, echo filter bar, y le enchufamos por aquí, le digo, mira, se lo voy a aplicar a email y email, y aquí le vamos a añadir filter sanitize email. ¿Vale? Lo que va a hacer es sanearme esa información. Entonces, si hago el eco, lo que me va a devolver va a ser el dato ya sin los caracteres extraños, ¿vale? Recargo la página.
Bueno, este, por ejemplo, considera que esto puede ser un correo, ¿vale? De hecho, lo pone por aquí, ¿no? No he prestado demasiada atención a ese carácter, pero está por aquí, ¿vale? Pero sí que me está quitando los espacios, por ejemplo, ¿vale? Si quisiéramos quitarle nosotros, por ejemplo, algún carácter extraño, por ejemplo, si en vez de esto pusiéramos puntos y comas, por ejemplo, em, esto también nos lo quita, ¿vale? Si el usuario ha metido este correo, ya digo, no va a existir, vale, bueno, es su problema. Pero por lo menos no metemos cosas raras y cosas que nos pueden romper nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que podríamos hacer sería sanear y filtrar, o filtrar y sanear, lo que decíamos, ¿vale? Pero en realidad casi recomiendo sanear y filtrar, ¿no? Pero al menos, porque en este tipo de cosas estaría bien sanear y filtrar los campos de correo, por ejemplo, ¿no? Igual que saneamos el correo, pues podríamos sanear otra serie de cosas, ¿vale? Pues otras series de caracteres o aplicarle algún filtro de saneamiento a ese valor, ¿vale? Por ejemplo, tenía ahí en el algo curioso. Bueno, por ejemplo, en la URL también pues tendríamos que nos va a quitar este signo de interrogación hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Y hay algo curioso, por ejemplo, que con el Sanitize, con uno de los valores que le pasamos a Sanitize, también podemos hacer eh, cosas como las que vamos a ver ahora, ¿no? Imaginaos que estamos haciendo un blog de programación, ¿vale? Y lo que queremos es sacar aquí, para que el mundo lo vea, ¿no? Pues hacemos la consulta de la base de datos, recogemos la información y queremos imprimir por pantalla, por ejemplo, oye, pues mira, ¿cómo se construye, yo qué sé, un H1, ¿no? O mira, para hacer esto, mira, para hacer el titular de un no sé qué, pon el H1 con su no sé qué, con no sé cuántos, ¿vale? Y esto nos gustaría que saliera el texto literal en pantalla, ¿vale? Pero el problema que sale de esto, pon tu título. ¿Vale? Si recargo la página, ¿veis? Lo que va a hacer es, llega al navegador, este H1 es un H1, el navegador, como le llega como está imprimiendo por pantalla PHP este H1 y tal, le llega en formato HTML y dice el navegador, ah, coño, si esto es un H1, lo pinto. Vale. Entonces, si yo quisiera sacar un H1, ¿cómo lo hago? Pues mira, por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos una opción en la que podríamos guardar, por ejemplo, nuestro HTML aquí, $HTML igual a todo esto, ¿vale? Y podríamos aplicarle un filtro de Filter Sanitize Full Special Charts. Si hacemos esto, lo que vamos a obtener es que en lugar de tener un, eh, la representación visual de ese elemento, vamos a tener tal cual el literal, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo, que nuestro HTML va a ser igual, por ejemplo, al filter bar de nuestro HTML, y aquí le vamos a poner filter sanitize, full special charts. Si hacemos esto, ahora podríamos tratar de sacar por pantalla nuestro HTML, y si recargamos la página, fijaos que esto ya deja de representarse por pantalla, ¿vale? El H1 es el literal. Entonces ya con esto podríamos trabajar, por ejemplo, en un blog, podríamos ponerle nuestros elementos tal cual de código, ¿no? Oye, pues este código es este script, no sé qué, no sé cuántos, y lo ponemos ya para que se vea, ¿no? Las etiquetas de apertura y de cierre. Este tipo de cosas existen mucho en medio de WordPress. En WordPress también utiliza mucho este tipo de cosas y otras de ellas como las que veis por aquí en estos saneamientos de datos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Hay veces que es un poco molesto, pero bueno. Bien, ¿alguna cosilla más que tenemos por aquí? Bueno, funciones de tratamiento de variables. Estas ya las hemos utilizado algunas. Enti comprueba si la variable está vacía o no está vacía. Iset comprueba si una variable existe o no existe, ¿vale? Y la combinación de esta, pues habrá veces que viene bien, ¿no? Oye, pues existe y no está vacío.
existe y está vacío, ¿vale? Hay que tener especial cuidado con una de las cosas. Por ejemplo, quien haya hecho el ejercicio de la calculadora, que era opcional, eh, evaluar si, por ejemplo, nos viene el segundo valor que puede ser 0, ¿no? Y el primero también, pero el segundo valor es el que nos interesa evaluar si es 0 o no en función de lo que nos ha venido, si es o sea, una resta, una división o un resto, ¿no? Entonces, no podemos evaluar si es empty, ¿vale? ¿Por qué? Porque empty también va a ser true si es un 0. Entonces, cuidadillo con eso. Algunas más que podríamos utilizar, pues obtener el tipo de una determinada variable, si es booleano, si es nulo, si es decimal, si es entero, si es string, si es un objeto o si es un array, ¿vale? No mucho más que objetar aquí. Cositas un poco más de, pues eso, funciones que tenemos para trabajar con la hora, que también es bastante interesante, ¿vale? Y tenemos la función time. La función time, em, si hacemos directamente la función time o el eco de time, es una función que nos va a devolver un chorro de números, ¿vale? Y esos son los segundos que corresponden a la fecha de ahora, ¿vale? Esto de aquí son los segundos que corresponden a la fecha de ahora, ¿vale? Si yo recargo, vais a ver que se cambia cada segundo. Esto de aquí no son los segundos de la humanidad ni nada por el estilo, simplemente por culturilla general son los segundos desde que se creó el sistema operativo Unix, ¿vale? Hace ya muchos años, hace ya 169. Eh, entonces, nada, simplemente es una fecha como otra cualquiera, ¿vale? Es un origen como otro cualquiera, pues esto simplemente que sepamos que representa los segundos actuales, ¿vale? Entonces, esto a veces está bien guardarlo porque esto es algo unívoco, ¿vale? No hace referencia ni a, ni a usos horarios, ni nada por el estilo, eso es una medida relativa. Entonces, está bastante bien, ¿vale? Bueno, es una medida, digamos, absoluta, ¿no? Entonces, está bastante bien, sobre todo para guardar algo que es fijo. Entonces, luego ya ese lo podríamos, sobre ese elemento fijo, podríamos traducirlo a una fecha real o lo que sea, ¿no? Según el uso horario que tengamos. Porque depende, si nosotros guardamos en nuestra base de datos, oye, este usuario tiene su suscripción hasta el jueves o el lunes 18 a las 8 de la tarde. Vale. ¿Dónde está ese usuario? Porque lo mismo sus 8 de la tarde no son tus 8 de la tarde. O a lo mejor son más 2 o menos 2 o lo que sea, ¿no? Entonces depende del usuario, pues es un problema para esas cosas. No podemos guardar simplemente la fecha y la hora, ¿vale? Porque eso es algo, no es información completa. Total, que eso se podría utilizar para guardar esa info de tiempo en base de datos, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo trabajar con ese time, por ejemplo, ¿no? Bueno, también existe el microtime, que son microtime, que son microsegundos, ¿vale? O sea, añade a ver, estos son añade los decimales por aquí del tiempo, ¿vale? Añade más decimales. Podría venir bien este tipo de cosas, por ejemplo, cuando guardamos fotos o archivos en el servidor de usuarios y se van a mezclar todos en la misma carpeta, pues nombrarlos de manera que sea unívoca, pues podría ser, por ejemplo, una combinación entre una marca de tiempo como esta, pero imaginaos que nuestra aplicación empieza a crecer y es posible que esos archivos se guarden a la vez en el mismo segundo. ¿Cómo va a suceder eso? Hombre, tú ponte a tener miles de usuarios a la vez en la plataforma, pues puede ocurrir, ¿no? Entonces podríamos hacer una combinación entre el identificador del usuario, la marca de tiempo y algo aleatorio a lo mejor, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué más podemos trabajar con esto? ¿Qué más podemos utilizar con time? Bueno, pues teniendo el time, nosotros podríamos utilizar una función que es date. Date es una función que nos va a devolver bueno, que necesita que le pasemos un formato por aquí y si queremos le pasamos opcionalmente el timestamp, ¿vale? Esto que estábamos viendo por aquí se suele llamar también timestamp.
time stamp. ¿Vale? Y eso, entonces, este date es una función que le podemos pasar un formato y ese formato lo vamos a buscar por aquí, date, porque vamos a ver un listado de cosas que le podemos pasar, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde está la tabla? Timestamp null, timestamp. A ver, que no lo estoy encontrando. Vale, esto, ¿vale? Toda esta tabla de aquí corresponde a los strings que le podemos meter nosotros en el primer parámetro. Por ejemplo, si le enchufáramos ahí en el primer parámetro este string de aquí, lo que nos va a dar simplemente es la fecha de hoy en este formato. Y esto va a ser un formato de fecha en el que la D mayúscula, por ejemplo, va a ser una representación textual del día en 3 letras. Por ejemplo, mon de la semana, ¿vale? La coma, luego una D minúscula, pues D minúscula va a ser el día del mes con 2 dígitos, ¿vale? Pues del 01 al 31, ¿vale? Y así con todo, todo tiene una representación. Entonces podríamos hacer la combinación de fecha que nosotros quisiéramos. Entonces en este caso, por ejemplo, si nosotros no hacemos un eco, pues no va a salir nada, ¿vale? Y podríamos tener esto de aquí. Oye, lunes 18 de septiembre de 2023 a las 6 menos 2 minutos, ¿vale? ¿Por qué a las 6 menos 2? Porque estamos, esto sería la hora en el UTM, ¿no? Sin hacer referencia aquí en Madrid, estamos en más 2, ¿no? Entonces por eso salen las 6, deberían ser las 8. Vale, entonces para hacer por ejemplo, antes de continuar, para hacer esta compensación en PHP, podríamos utilizar una función que tengo por aquí guardada, que si no, y es, antes de utilizar cualquier cosa de fecha, le ponemos una configuración a nuestro time zone, ¿vale? Pues le ponemos, oye, mira, nuestra zona horaria va a ser la correspondiente a Europe/Madrid, ¿vale? Esto, por ejemplo, si lo buscamos en PHP.NET, también vamos a tener, el listado de los sitios, por ejemplo, pues Europe, pues va a tener todo esto, ¿vale? Entonces, donde estemos, le podríamos poner este uso horario. Si nosotros le ponemos eso y recargamos la página, ya va a poner la hora actual, ¿vale? Esto nos va a sacar, si no le ponemos un segundo parámetro a esta función, nos va a sacar directamente la fecha de ahora, pero nosotros podríamos meterle cualquier número de timestamp, lo que queramos por aquí, y nos va a sacar, nos va a traducir esa fecha, ¿vale? Os recomiendo, si estamos trabajando con fechas y timestamp, una página que se llama epochconverter.com, epochconverter.com, y aquí podemos hacer la traducción. Aparte de que nos da el timestamp actual de ahora mismo, podemos hacer la traducción a cualquier, tanto de timestamp a fecha, ¿vale? Como de fecha a timestamp. Por ejemplo, si nosotros queremos irnos al 2021, el 1 o el 18 de enero, no sé cuántos, a las 13, lo que sea, y le pongo local time, ¿vale? Me va a sacar esto de aquí, ¿vale? Copio el timestamp, que son los segundos, y imagino que se lo meto por aquí al segundo, aquí, y esto me debería devolver la representación, esta de aquí, lunes 18 de enero 2021, no sé cuántos, ¿vale? Pues vamos a ver si lo devuelve. ¿Vale? Esto es. Entonces podemos trabajar con esa información de fechas y demás. Bueno, veremos si acaso también más adelante, también en esto de las fechas hay también una representación en formato. Estos son fechas, o sea, perdón, son funciones, ¿vale? Son funciones. Eh, Hay otra representación de manera de utilizar lo que son con clases y objetos, ¿vale? El new date, por ejemplo, que habéis utilizado en JavaScript, pues algo parecido, ¿vale? En PHP sucede muchas veces que se duplican las funcionalidades y ahí está de manera procedural con funciones y de manera orientación a objetos con clases y objetos, ¿vale? Bueno, habrá veces que da igual o hay veces que es recomendable utilizar uno u otro, ¿no? Más cositas.
Pues funciones de matemáticas, ¿vale? Pues el listado aquí, funcioncillas que tenemos. Por ejemplo, max, min, ¿vale? Máximo de array de números, mínimo de array, un número aleatorio entre uno y otro, la raíz cuadrada, seno, coseno, no sé cuántos. También, por ejemplo, para validar cosas que pudieran dar error, oye, esta operación es infinita o no es infinita, ¿no? Pues también podríamos hacer uso de estas funciones. Y luego también dos funciones de redondeo. El SAIL redondea decimales hacia arriba, floor redondea fracciones hacia abajo, ¿vale? Por ejemplo, SAIL, ¿cuándo nos puede venir bien? Si nosotros estamos haciendo la paginación, por ejemplo, estamos en una tienda y si nos diera tiempo, cuando veamos la conexión a base de datos, más adelante, cuando ya hayáis visto base de datos, que tendremos un par de clases o tres para ver esas cosillas, lo veremos, ¿vale? Pero si nosotros tuviéramos estamos pidiendo información a la base de datos y nos llegan los 30 siguientes, ¿no? Y para paginar esta información, ¿vale? Si esto de aquí me sale de una de 51, yo no quiero, cuando hago la petición, yo no quiero que me devuelven los 200 que haya, ¿no? Sino los propios, los 50, ¿no? Primeros. Si quiero ir a los siguientes, pues le doy a la segunda página y así sucesivamente, ¿no? Pues imaginaos que tenemos, pues eso, tenemos 10 artículos y estamos paginando de 2 en 2, ¿vale? Pues ¿cuántas páginas son? Son 5, ¿no? Si tuviéramos 9, serían 5 páginas también, ¿no? Bueno, pues el sale, pues podríamos hacer la división y redondear hacia arriba, porque al final la paginación siempre vamos a querer redondear hacia arriba, ¿no? Pues nos podría venir bien. Muy bien. Bueno, pues visto esto, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Que hemos empezado un poquillo tarde. Pues en estos 15 minutillos que nos podrían quedar para terminar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a iniciar por aquí un código en el que vamos a ver qué tengo por aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de validaciones con todo esto que hemos visto y vamos a ponernos por aquí. Uy, no, clase 7 no es. Vamos a ponernos por aquí un archivito que sea. Correos.php. ¿Vale? Vamos a enviar vamos a hacer un formulario para enviar un paquete, por ejemplo, a una dirección y con un código postal y demás, y vamos a hacer algunas validaciones así un poquillo chulas. Entonces, para que me quede un poquillo más así, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar Bootstrap, no sé quién lo ha utilizado ya, ¿vale? Pero vamos a hacerlo rápidamente. Bootstrap por aquí. Uy, Bootstrap no, Bootstrap. ¿Vale? Que es una librería para trabajar pues eso, con columnas y tal, y elementos ya creados, de manera más sencilla, que quede un poco más mono. Hay plantillas hechas con Bootstrap, ¿vale? Y funciona bien. Lo que pasa que bueno, cuando hay que meterle mano, pues hay veces que hay que meterle mano, digamos, porque son muy iguales todas, ¿no? A ver, entonces por aquí, yo quería el template inicial. Me dice que ponga esto. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a añadirle... bueno, voy a hacer una cosa. Como tengo un código por aquí preparado, en lugar de estar gastando tiempo en maquetar, me vais a permitir que lo copie y lo pegue. Y así vamos a pincho. Vale. La idea con esto, ¿qué va a ser? La idea va a ser, por ejemplo, enviar un paquete, ¿vale? Vamos a tener, vamos a ver, vamos a quitar todo esto, fuera, 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 y estamos aquí. Y esto es correos.php. Muy bien, correso. Vale, tenemos esta paginita. Simplemente lo que he hecho ha sido meter en Bootstrap pues este link aquí arriba, ¿vale? De Bootstrap. Y aparte, pues aquí tendría unos estilos personalizados si yo quisiera tener estilos CSS y demás. Vale, lo voy a comentar porque si no me va a dar un error.
Y luego, ¿qué más tendríamos? Ya aparte, aparte de tener todo el código que ahora vemos, el script este también es de Bootstrap por si quisiéramos hacer alguna funcionalidad que requiera JavaScript, ¿vale? Entonces, ya con esto ya podríamos utilizar las clases de Bootstrap. Por ejemplo, lo típico de Bootstrap es el grid, que es, tenemos que poner un container por aquí y después filitas con punto .row y luego con punto call lo que sea, call 6, lo que significa es que tenemos una columna, es un grid que tiene 12 columnas por defecto. Entonces, si le ponemos call 6, lo que va a hacer es tener un 50%, ¿vale? Y se estructura así en un grid de 12 columnas. Vale, pues ya tenemos esta maquetación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues este formulario que hemos puesto por aquí, vamos a repasarlo. Un formulario que va a enviar datos a nuestra misma página con método post y tenemos un input de tipo email, ¿vale? Que es un correo, le he puesto name correo, un input de tipo texto, que es una dirección, ¿vale? Y le pongo por aquí en name dirección y un input de tipo number, que es un código postal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Esto lo voy a comentar, no lo voy a, o sea, lo voy a comentar, pero no no voy a decir nada sobre ello de momento. Y luego que tenemos un botón Submit que va a ser el que va a ejecutar este formulario, ¿no? Le ponemos aquí un name también para identificar que es el formulario de envío correo, ¿vale? Y así podría decir, oye, ¿viene post envío correo? Sí, venga, pues hacemos todo eso que tenemos pensado, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a hacer una funcionalidad en la que vamos a validar estos tres campitos de por aquí y si sale todo bien, lo que haremos será mostrar un mensaje de éxito que mostramos por aquí. Mostraremos un paquete por aquí enviado con éxito. O si no, mostraremos una clasecilla danger de un error. Error y lo que sea, ¿no? Entonces, o mostraremos una cosa o mostraremos la otra, ¿vale? Entonces, esto será diferente en función de lo que tratemos de realizar en la validación, ¿vale? Entonces, esto es un poco el objetivo. Vamos a hacernos, y os recomiendo siempre que nos hagamos, cuando vayamos a tratar un problema, que nos hagamos un guioncillo, un guión, ¿vale? Antes de ponernos manos a la obra, tratarnos de ponernos un guión. Un guión en el que, oye, vamos a recibir información de post, ¿vale? Pues por ejemplo, pues envío de, vamos a ponernos por aquí un comentario, envío de correo de paquete y vamos a hacer que los requisitos que voy a preguntar es que son campos obligatorios. Campos obligatorios. ¿Cuáles? Pues voy a decir que sean obligatorios el email, el texto y el número. Todos. Email, texto y email, calle y código postal. Código postal. ¿Vale? ¿Qué más voy a pedir? Voy a pedir, por ejemplo, el email con formato email. Bien. Luego, la calle, vamos a pedir que empiece, por ejemplo, que tenga un determinado formato, que empiece empiece por calle o avenida, por ejemplo, ¿vale? Y termine en un número. Y si no, no va a ser una casa. Vale. Y luego, por ejemplo, ¿qué más le podemos pedir a nuestra información? Al código postal. El código postal, pues es un número que van a ser 5 números. Ya está, 5 números. Ok. Si se cumple todo esto, si todo esto, ok, entonces tendremos que mostramos éxito. Y podríamos decidir a lo mejor incluso mantener en este caso, podríamos mantener el formulario, ¿vale? El formulario aquí para volver a hacer otro pedido, lo que fuera, ¿vale? Si no todo ok, si falla, entonces mostramos fallo, mostramos error, ¿vale? Por lo que esto
se compone de toda la validación que vamos a hacer y al final, si todo es OK, mostramos un éxito, si todo es error, mostramos en estas funcioncillas, ¿vale? En estas subvalidaciones, iremos, por ejemplo, podríamos alimentar una variable que tuviéramos de error para mostrarlo por pantalla en el sitio correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Entonces, yo, salvo teniendo ya un guión preparado y ya más o menos con todo lo que tenemos que hacer, se me ocurre que todo esto corresponda a una validación común, ¿vale? Es decir, yo podría empezar a desarrollar, digamos, con una técnica que podría llamarse la técnica de caja negra, ¿vale? Yo no voy a entrar en cosas de detalles ahora mismo de programación, simplemente me voy a ir preparando determinadas funciones y determinados procesos que van a hacer X cosa, ¿vale? O preparadas para hacer X cosa. Luego ya me meteré al barro de cada una de ellas, pero así me estoy quitando mucha lógica. Y yo podría decir, vale, mira, si el envío de paquete se cumple, entonces mostramos esto. Si no, no. Bueno, pues entonces yo podría hacer una función validar envío, ¿vale? Y esto inicialmente, por ejemplo, podría devolver un bool. Luego a lo mejor lo cambiamos, pero boolean, ¿no? Bueno, bool, eso es. Entonces, luego a lo mejor podríamos cambiarlo y dejarlo en mixed o quitarlo, ¿no? Pero vamos a dejarlo que de momento va a ser return true. Porque si no me va a estar chillando todo el rato este señor. ¿Vale? Y decimos, vale, validar envío va a ser una función que va a evaluar probablemente mi función, mi superglobal, mi superglobal post, ¿vale? Va a estar validando post y en función de lo que venga o no venga, pues hará una serie de cosas o validará cosas, todo, ¿vale? Pero al final va a devolver o return true o return false, ¿vale? Entonces, basándonos en esto y todo esto lo dejamos ahora mismo vacío, ya veremos, ya nos metemos con ello luego. Sabemos que esta función va a hacer esto. Vale, pues yo ya teniendo esta función, yo ya podría plantearme un poco hacer la lógica básica de salir, de sacar y no o mostrar o no mostrar el mensaje de éxito, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría llamar a mi función en algún punto. Podría llamar a mi función una vez que la he definido, aquí, por ejemplo, y decir, vale, pues mira, envío OK va a ser igual a llamar a la función validar envío. Ya está. ¿Vale? Validar envío, no, validar. Validar envío, ¿vale? Y aquí realmente tendremos un true ahora mismo. Muy bien. Luego ya nos metemos con ello. Pero si yo ya tengo esta variable por aquí que va a ser true o false, yo ya podría tratar de hacer algo como, oye, pues viene viene la información correspondiente. Por ejemplo, viene la información correspondiente y está todo bien. Pues si envío OK, por ejemplo, pues mostraríamos este elemento de por aquí que lo teníamos comentado, ¿no? If, vamos a ponerlo en PHP. If, envío OK, entonces mostramos esta información de aquí. Ya que estamos, vamos a irlo haciendo bien. Decimos, bueno, mira, esto me lo voy a llevar a una carpetita que sea modules y así no estamos. Por ejemplo, vamos a ver success.php y aquí vamos a guardar la información que corresponda a este modulito de aquí, success, y aquí lo que hacemos simplemente es, oye, si sucede esto, entonces un require once modules barra success, PHP. ¿Que no? Pues entonces a lo mejor pueden suceder dos cosas.
Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Vamos a dejar esto comentado y vamos a avanzar esta idea principal, ¿no? Entonces, vamos a probar que esto funcione. Si esto está true, que lo voy a ahora mismo cambiar y poner a mano, ahora mismo. Vale, esto es true. Bien, me sale el paquete enviado con éxito. Muy bien. ¿Qué otro caso puede suceder? Que sea false. ¿Vale? False. Entonces, no aparece. Aquí habría tres casos. Uno, yo accedo, ¿vale? Aquí no hay ni éxito ni fracaso. No hay una variable, no hay una petición post, ¿vale? Entonces esto también habría que ver que esto no... o sea, no podríamos sacar aquí un error, porque aquí lo fácil podría ser, mira, claro, pues entonces else, sacamos un require once aquí de fail.php y hacemos la misma aquí. Uy, rename fail.php y aquí decimos que fail.php es esto de aquí. Estas cosas, ya digo, o sea, se pueden complicar y hay veces que no es tan fácil salir de ellas. ¿Vale? Pero esto, claro, decimos, vale, si yo entro por primera vez, ahora si me pones a false, esto no mola, ¿no? Porque no hay ningún fallo. No hay ningún fallo, ¿no? Entonces, ¿y si esto es true? Está todo bien. Vale. Ahora, el problema es que solo estoy evaluando dos casos de los tres que debería haber. ¿Vale? En este caso, tendríamos que también, por ejemplo, hacer que if, si os parece, a ver, vamos a olvidar esto de momento. ¿Vale? Vamos a seguir así para no meter más casuísticas aquí. ¿Vale? Pero de momento es esto y esto. Uy, esto cuando sea true, cuando sea false, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, ¿qué más tendríamos, por ejemplo, en este caso, que validar, ¿no? Yo cuando vamos a mostrar por aquí vamos a empezar a mostrar siempre nuestra super global post, porque es la variable con la que vamos a estar trabajando. Y siempre es recomendable tenerla aquí visible. ¿Vale? Y en este caso vemos que este array pues está vacío, ¿vale? Está vacío. Entonces, en algún momento también tendré que preguntarme si esta variable existe, o sea, si está vacía o no está vacía, ¿vale? Si estuviera vacía, pues entonces, malamente, ¿no? Entonces, podríamos hacer aquí dos variables, por ejemplo, se me ocurre, en la que hay envío va a ser igual a si existe. No, bueno, sí, vamos a preguntar si existe, por ejemplo, yo cuando envíe, me estoy adelantando un poquillo, cuando envíe, por ejemplo, el formulario, vamos a ejecutar el formulario, voy a enviar, como decíamos, toda la información en los names de esta variable, de esta petición, ¿vale? De este formulario. Entonces, también vamos a enviar este name, ¿vale? Envío correo. Si yo envío esta información aunque esté vacía, fijaos que este correo, este array, ya viene datos. Y aquí ya sí que tendríamos que mostrar un error. Por aquí, paquete, pues error en el paquete, ¿no? Error porque no sé, porque campos obligatorios están vacíos. Aquí ya sí, ¿vale? Pero aquí no. Entonces, podríamos tener una primera variable por aquí arriba que, fijaos, que cuando yo envío, he dejado por aquí esta variable, este envío correo, que es lo que os decía, ¿no? Es el correspondiente a meterle un name al submit, ¿vale? Digamos, yo lo suelo hacer para ponerle, digamos, un nombre a esa petición, ¿no? Un nombre a ese tipo de, de dato, ¿no? Entonces envío correo. Entonces yo evalúo si envío correo está lleno o si existe envío correo, porque eso me va a decir si has ejecutado el formulario que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, digamos que eso podríamos tratar de hacerlo por ejemplo, en esta variable que estamos poniendo por aquí. Oye, ¿hay envío? ¿Existe post envío correo? Y además, no empty.
¿Vale? Pues te voy a correr todo esto. Has puesto una barra en vez de la exclamación. No. Es una aclamación, ¿eh? A lo mejor Ah, lo es ves una como barra exclamación. Sí, a lo mejor lo ves la barra por el vídeo, ¿no? Uy, Puede ser. sí, es una... Ahí está. Vale, entonces vamos simplemente a analizar esta variable un momentillo. $i envío. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que trata, lo que nos trae esta información cuando envío el formulario o cuando no lo hago. ¿Vale? Si hago esto de aquí, veis que por aquí esto estaba false, ¿vale? Esta variable está en false. Si yo ejecuto el formulario, a ver. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, es que no le he puesto nada realmente. Si existe todo esto, si existe pues envío y además no está vacío, claro, no está vacío. No, en realidad es simplemente si existe. No me interesa ahora mismo saber si está vacío o no está vacío. Esto es. Ahí está, ahí tenemos el 1 que quería. ¿Vale? Entonces simplemente tendríamos aquí una variable de, oye, hay envío y además ya tendríamos dos variables que me van a decir, en primer lugar, si hay envío y si no, y si hay envío y está mal o está bien el envío, ¿vale? Pues ya con esto yo ya podría tener todas las casuísticas. Entonces podría decir aquí, oye, el success, por ejemplo, hay envío y además envío OK, ¿vale? O else if, uy, hay envío. ¿Vale? Si dejo esto así, yo podría decir esto, ¿vale? También, que a lo mejor os queda más claro así. Oye, mira, si hay envío y está todo bien, muestro esto. Hay envío y está todo mal, muestro esto. Realmente no es necesario esta segunda opción, ¿vale? Porque estoy diciendo, oye, si esto sí y esto también, entonces aquí. Si esto sí y esto no, ¿vale? Realmente es quitárselo, ya está. Oye, pues, pero si esto sí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Lo dejo así porque creo que queda más evidente. Pero yo ya con esta información aquí, que estos ifs que tengo por aquí, yo ya estoy evaluando los tres casos, porque cuando no haya envío, no sale ni el success ni el fail, ¿vale? Vamos a verlo. Le doy por aquí, ¿vale? No sale nada, perfecto. Le doy a enviar. Sale paquete enviado con éxito. Vamos a probar el caso en el que sale mal. Y esto vamos a devolver un false. ¿Vale? Fijaos. Entonces, yo con esto ya he trabajado un poquillo, 10 minutos, para estructurarme cómo voy a trabajar. Como ya el resto de cosas probablemente poco voy a tocar aquí. ¿Vale? Poco voy a tocar aquí. Tocaré alguna cosilla y demás, pero poca información, o sea, poco código gordo voy a tener que meter ahí. ¿Vale? Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Pues vamos a continuar empezando a meter validaciones por aquí. Lo voy a iniciar, no me da tiempo a terminarlo, lo terminaremos el próximo día, no pasa nada. El próximo día, mañana. Pero bueno, para que veamos cómo podría ir avanzando todo esto, ¿no? Pues realmente ya vendría el momento de empezar a trabajar estas primeras validaciones. Por ejemplo, validar envío, pues lo primero que va a hacer es preguntar por campos obligatorios. Esto ya lo habíamos hecho en algún sitio. Y podríamos decir, mira, a ver, si no existe, en lugar de preguntar en positivo, yo lo que voy a buscar en una validación en la que pueda haber muchas cosas es buscar el fallo, ¿vale? Para ya cortar. Si dar envío conseguimos llegar hasta el final, pues va a ser un true y ya está, lo has conseguido, ¿vale? Pero voy a buscar todo el rato el fallo, ¿no? Entonces, si no existe, por ejemplo, ¿y cuáles son los campos obligatorios que estoy diciendo? Por ejemplo, post, correo. Si no existe y además, ¿dónde está aquí? Y además, no, perdón, si no existe o está vacío, empty post correo, tener cuidado con las IES y los OES, ¿vale? Y aquí ya podría meterle
O, y voy a hacer lo mismo por, ¿cuántos campos hemos dicho? 3 campos. La dirección, el código postal, ¿vale? Aquí ya estaría preguntando, oye, si no existe, o está vacío, o no existe este, o está vacío, o no existe este, o está vacío. Entonces, si se cumpla cualquier cosa de estas, mira, yo acabo aquí y return false. ¿Vale? Esto sería preguntar por datos, campos obligatorios. ¿Vale? Ya que tenemos esta funcionalidad, vamos a probarla, porque ya tenemos una funcionalidad real en la que podríamos empezar a trabajar con ello. Bien, pues vamos a irnos por aquí y si envío por aquí con cosas que están vacías, ¡pum! Error. ¿Vale? Reseteo. Meto uno, meto otro y se me olvida otro. Error. ¿Vale? Vamos a probar otra vez, metiendo todo bien. Éxito. ¿Vale? Fijaos, insisto mucho, esto que es un poco más complejo, fijaos que la organización del código lo hemos dejado muy sencillo y ahora ya podemos crecer mucho en nuestra funcionalidad. Mucho, ¿vale? Sin tener que tocar nada de la organización del código. Esto, o sea, no es tan sencillo como parece, ni mucho menos, ¿vale? Esto lo iréis cogiendo poco a poco con la experiencia. Ni mucho menos os voy a pedir que empecéis así. Vosotros empezad con lo que vayáis, con lo que vayáis viendo más fácil y más sencillo. Ya digo, el primer reto es que funcionen las cosas, ¿vale? Y lo fundamental. Luego ya vayamos creciendo. Pero me gusta ir dando estas clases para que vayáis viendo o sea, una visión de cómo podríamos ir organizando nuestro código. Y además, también os doy el código para que no que lo copiéis, sino que tengáis un apoyo por si queréis hacer cosas parecidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya fijaos que con esto, ¿qué le queremos meter? ¿Más validaciones? Pues más validaciones. Oye, pues, y no sé cuántos, ¿vale? Y, por ejemplo, validar o correo, formato correo. ¿Vale? Si no formato de correo válido, entonces return false. Ejemplo, ¿vale? Ya podríamos irnos creando nuestras propias funciones por aquí. Función, formato de correo válido, ¿vale? Yo esto lo recomiendo hacer para que esta función principal no crezca tantísimo, ¿vale? Que al final esta sea un orquestador, la jefa, ¿vale? La que va a ir diciendo, oye, mira tú, esto lo podríamos meter en una función que evalúe todo esto. ¿Por qué? Porque así, si en algún momento tenemos que añadir más campos obligatorios, no voy a estar tocando una función de 100 líneas, sino que me voy a ir solo a esa y voy a añadir 4 campos más. Vale, ok, ¿vale? No afecta demasiado al resto. Entonces, tratar de modularizar un poquillo las funciones para que quede más cómodo. ¿Vale? Fijaos que yo puedo ir ya construyendo mi código más o menos en función a- a las cosas eh, o sea, a las ideas que tengo, ¿no? Y luego ya meternos de lleno en el código. Por ejemplo, hemos visto el bar, ¿no? El filter bar. Return, filter bar. Este ni siquiera haría falta meterlo aquí, ¿vale? Pero lo digo un poco para podríamos sanear. Bueno, sí, vamos a meterlo aquí y así aprovechamos para sanearlo. Nuestro email va a recoger, por ejemplo, lo que hemos llamado post correo, ¿vale? Y ahora, este correo lo vamos a sanear, como hemos visto en el ejemplo en la clase de hoy. Vamos a sanearlo. Post, ponerle a sanearlo primero. Y después vamos a ver si realmente sanitize email. Y después vamos a ver de qué pasta está hecho, ¿no? Return filter bar, email, filter, validate,
¿vale? Este tipo de cosas que estoy haciendo aquí, el distinguir un poco el concepto que tiene una función, el segmentar qué va a hacer una función, es un poco lo que se llama en programación la responsabilidad única de las funciones, el tratar de que una función haga solo una cosa. ¿Esto qué va a hacer? Evaluar si el formato del correo es válido o no. Y aquí le podría meter saneamiento, filtrado, preguntar una cosa, preguntar otra, no sé qué, ver una lista de correos que están en la lista negra, no sé qué, no sé cuántos. Imaginaos que queremos evolucionar nuestro código a eso, ¿vale? Pero esto solo va a afectar, esas cosas nuevas que le añadamos, solo va a afectar a estas líneas, ¿vale? A esto no. A no ser que cambiemos luego la devolución de esta función o lo que fuera, ¿no? Entonces, que lo vayamos viendo, ¿no? Vamos a evaluar esto y ya con esto vamos creciendo el próximo día. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a meterle un algo que no corresponda. Esto que vaya bien y esto también. Enviamos. Bueno, esto me está pidiendo que ponga esto. Vale, pero esto en principio no debería pasar nuestra validación de correo. Enviamos. Vale, fijaos, error. ¿Vale? No lo pasa. Vamos a poner algo que sí debería pasarlo. ¿Vale? Y sí lo pasa, para que te enviara con éxito. Perfecto. Vale, simplemente para acabar y ya dejarlo para el próximo día casi, vamos a hacer que cuando falle nuestra validación, que salga un mensajito por aquí, en fail.php. Error, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues igual que nos estamos dejando por aquí una serie de variables, yo me podría preparar un mensaje de error, que sea un string, lo guardamos por aquí, que esté vacío de momento, y cuando llegue la hora de validar envío, vamos a ver, vamos a sacarlo en este punto, lo sacamos en este punto. Y ahora la idea es que según vaya avanzando las validaciones, ir rellenando este error con lo que corresponda. Cuando falle, en este caso, por ejemplo, oye, falla esto, pues rellenamos el error con campos obligatorios vacíos. Punto y coma. ¿Vale? Fijaos que yo estoy intentando acceder a una variable del ámbito local. No existe. ¿Vale? Estoy intentando acceder a una variable del ámbito global, perdón, dentro del ámbito local. No existe. Por lo que aquí tendría que recuperar esa función, esa variable, y podría hacerlo sin más con un global $error. Aquí acordaos que estoy recuperando esta variable de ámbito global para rellenarla donde me venga bien. ¿Vale? Y puede ser cuando fallen mis cosas, yo la relleno. Oye, pues mira, formato de correo inválido. No válido. Vale, ya con esto ya terminamos. Vamos a hacer una pruebilla. Enviamos. Error. Campos obligatorios vacíos. Perfecto. Vamos a volver a meter cosas. Vamos a poner algo que no corresponda a eso. Todos los campos están llenos. ¡Pum! Formato de correo no válido. Perfecto. Ahora vamos a meterlo todo bien. ¿Vale? Paquete enviado con éxito. ¿Vale? ¿Veis que esto? Ahora, el próximo día que nos pongamos a meter funciones va a ser muy sencillo porque va a ser ir metiendo más casos aquí y ya el crecer, el hacer más complejo estas validaciones va a suponer muy poco esfuerzo, ¿vale? Muy bien, pues aquí lo dejamos. Si no hay dudas y nada por el estilo, os cuento que vemos el próximo día y ya nos vamos. Bueno, pues el próximo día es una clase en la que no va a haber una lección como tal. Os voy a poner no os voy a poner ahora mismo el ejercicio que tocaba para esta lección porque se me da de tiempo. Lo vemos mañana, ¿vale? Nada más empezar, terminamos esto y os lo pongo. Em, ¿Y qué vamos a hacer mañana? Vamos a tener una clase en la que no hay una lección como tal, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda, algo que comentar, algo que repasar, o yo no he entendido bien esto, tal, ¿vale? Yo reservo un poco de esa clase de mañana para eso. Que lo normal es que no haya dudas, o si las hay, pues que no estemos aquí
para comentarlas, ¿no? Entonces, si no hay cosillas que comentar, lo que haremos será ver un poquito de conexión, ya que estamos viendo formularios que envían datos a un servidor y no sé qué cuántos, vamos a ver un poquito cómo trabajar con Ajax, por ejemplo, con JavaScript. Veremos 4 cosas de cómo enviar desde un formulario datos al servidor, validar esas cosas en PHP como estamos viendo y que salga el resultado con JavaScript, ¿vale? Entonces veremos cómo trabajar con ese tipo de cosa, ¿vale? Porque no está tal cual en el temario, pero ya ha habido varias veces que sí que me han preguntado sobre ello en estas ediciones, entonces me parece que es algo bastante nutritivo que os puede venir muy bien, ¿vale? Muy bien, pues poquito más que ver hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues entonces os subiré las cositas, el código para continuarlo mañana y nos vemos mañana. Que paséis buen día, Mañana, chicos. Hasta mañana. igualmente, buenas noches. Buenas noches.